presentación de la novela La corte de los ilusos de Rosa Beltrán. En nombre de Alfaguara, un sello de Penguin Random House, les doy la bienvenida a esta presentación. Agradezco también a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el espacio y, por supuesto, a la Universidad Nacional Autónoma de México. En atención al poco tiempo que tenemos para la presentación, haré una presentación muy breve de nuestros ponentes, que además es gente muy conocida y muy querida por todos ustedes. Son dos de las plumas más afiladas y más sagaces de las letras mexicanas. Entonces, bueno, diré algunos breves datos y a continuación los dejo con ellos. Rosa Beltrán es narradora y ensayista. Ha publicado las novelas La corte de los ilusos, El paraíso que fuimos y Alta infidelidad. También es autora de tres volúmenes de cuentos, que son Optimistas, Amores que matan y La espera. Es autora también de ensayos. Su libro de ensayos América sin americanismos le concedió, ganó el premio Florence Fishbaum Award. Su obra ha sido traducida al inglés, al italiano, al francés, al alemán y al holandés. Actualmente es directora de literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y es colaboradora del suplemento Laberinto de Milenio. También está con nosotros, disculpen un momento en lo que cambio la hoja, Enrique Serna, quien también es narrador y ensayista. Ha publicado las novelas Señorita México, Uno soñaba que era rey, El miedo a los animales, El seductor de la patria, con el cual ganó el Premio Mazatlán de Literatura, Ángeles del Abismo, que también ganó un premio, el Colima de Narrativa, La sangre erguida, ganador del Premio Antonin Artaud, y La doble vida de Jesús, recientemente publicada por Alfaguara. También es autor de libros de ensayo, cuyas temáticas además constantemente se entrecruzan o dialogan con su obra narrativa. Entre ellos están Las caricaturas me hacen llorar, Giros negros y Genealogía de la soberbia intelectual. Nuevamente les doy la bienvenida y agradezco su presencia esta tarde y los dejo con Rosa y con Enrique. ¿Qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí con una compañera de generación a la que quiero y admiro desde hace mucho tiempo, porque creo que es una buena oportunidad que nos unamos con motivo de la reedición de esta novela, puesto que a Rosa y a mí nos ha tocado la tarea de novelar el México independiente, esos primeros medio siglo de vida independiente de México que fueron tan terriblemente convulsos y complejos en una época en que México era un proyecto de país, ¿no? Y por esas afinidades literarias, aparte de otras afinidades intelectuales que tengo con ella, me da un enorme gusto estar aquí. Y preparé un texto que les voy a leer, que no se va a llevar toda esta jornada, sino que vamos a dejar un espacio para, por si ustedes quieren hacerle preguntas o comentarios a Rosa. Se llama Iturbide entre mujeres. Las mujeres no desempeñaron un papel protagónico en la consumación de la independencia ni en el ascenso de Iturbide al trono de emperador, porque en ese tiempo, y hasta bien entrado el siglo XX, tenían vedada la participación política en México. Los casos de Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, aguerridas impulsoras de la gesta insurgente, tal vez han pasado la historia por su carácter excepcional. En la efímera corte de Agustín I, las damas principales veían desde lejos, como algo ajeno a su sexo, las pugnas entre la logia yorquina y la escocesa, las intrigas de los generales levantiscos inconformes con su papel secundario en la escena política, el respaldo del alto clero criollo a un imperio proclamado a contrapelo de los vientos liberales que soplaban en España, o las componendas entre los antiguos oficiales realistas, convertidos al cuarto para las 12, en paladines de la independencia. Sin embargo, en La corte de los ilusos, novela ganadora del Premio Planeta Joaquín Mortiz en 1995 y reeditada ahora por Alfaguara en una bella edición conmemorativa, Rosa Beltrán escudriña los entretelones de ese imperio efímero, quizá el episodio más grotesco de nuestra historia, desde el punto de vista de las mujeres que rodearon a Agustín de Iturbide. Su sastra de cabecera, Madame Henriette, quien lo vistió desde la cuna y lo seguía viendo como un crío
cuando ya se ceñía la diadema imperial, la emperatriz Ana María Huarte, una decorativa esposa con vocación de mártir, preñada 8 veces por un marido infiel, la cleptómana y sexagenaria princesa Nicolasa, prototipo de la señorita a disgusto, a quien Antonio López de Santana cortejó en vísperas de la coronación de su hermano, la marquesa Rafaela, una prima de Iturbide enamorada en secreto de Fray Servando Teresa de Mier, a quien sirvió como espía, y en un segundo plano, María Ignacia Rodríguez de Velasco, la célebre Güera Rodríguez, quizá la única mujer verdaderamente libre de la época con quien el emperador sostuvo un indiscreto romance. Convertida en personaje de ficción por Artemio del Valle Arizpe y Salvador Novo, la Güera Rodríguez es la vampiresa más ilustre del México independiente, pero en esta novela solo se asoma por una rendija del escenario. No es ella, sino las mujeres oscuras y relegadas al olvido de la familia imperial quienes le interesan más a la narradora. Su renuncia a explotar un escándalo amarillista denota una predilección por los pequeños dramas de la vida cotidiana, por los territorios ficticios inexplorados en los que un novelista puede abrir brecha como Cristóbal Colón en América. ¿Por qué contar la historia del primer imperio mexicano desde el punto de vista femenino, si en esa época las mujeres solo podían adherirse a las facciones políticas elegidas por sus maridos, padres o hermanos? Creo que Rosa Beltrán eligió ese enfoque narrativo para confrontar la soberbia machista de los caudillos criollos, intoxicados de vanagloria, con la visión femenina del mundo en la que el amor ocupa el centro de la existencia. El ángulo escogido para contar esta historia nos sitúa de entrada en la intimidad del poder, un ámbito en el que nadie puede ponerse máscaras. Fiel a la esencia de la novela, que según Balzac consiste en contar la historia de la vida privada de las naciones, la autora consigue iluminar los vericuetos del pasado que los historiadores pasan por alto o dejan a oscuras. La esfera de la vida pública es apenas un trasfondo que Rosa Beltrán esboza entre líneas, configurando un tipo de lector que ya posee la información necesaria para llenar esas lagunas. La pequeña historia, representada por las mujeres, predomina sobre la historia con mayúsculas escrita por la ambición masculina, al punto de hacerla aparecer como una mojiganga sangrienta, un enfoque particularmente válido para narrar uno de los episodios más esperpénticos de nuestra historia. La justicia poética de una novela no siempre dicta condenas o absoluciones. También consiste en minimizar la importancia de los personajes encumbrados o en observarlos con los lentes cóncavos de Valle Inclán, que deforman las figuras pero desnudan las almas. La principal aportación de esta novela al corpus de la ficción histórica mexicana es el contrapunto crítico introducido por esas mujeres que, sin tener una clara intención impugnadora, defienden los principios básicos de la vida civilizada dentro de una élite corrompida hasta la médula, donde los hombres actúan como niños engreídos. Mientras ellos se disputan los despojos de una patria malnacida en el sentido literal de la palabra, las mujeres observan sus corruptelas, su rígido concepto del honor, su proclividad a darse importancia, con una mezcla de resignación irónica y piedad maternal. En la corte de los ilusos, solo las mujeres pueden decir verdades, porque los hombres, encerrados en una cárcel psicológica inexpugnable, se empecinan en sostener con alfileres una escenografía de oropel que se derrumba al menor contacto con el mundo exterior. De hecho, algunas escenas cómicas de la novela tienen un aire de familia con el teatro del absurdo. Por ejemplo, el diálogo palaciego en el que doña Ana Osta, una dama impertinente pero lúcida, se obstina en recordarle a los varones cegados por el relumbrón de sus títulos nobiliarios que, a pesar de los fastos imperiales, la Ciudad de México sigue siendo un muladar pestilente, lleno de hoyancos y basura, donde nadie puede salir de noche sin jugarse el pellejo. El obispo Pérez trata de imponerle silencio, como si el poder corrosivo del sentido común pudiera desvanecer en cualquier momento el sueño de opio compartido por los altos dignatarios de la corte. Las mujeres desempeñan, pues, un papel semejante al de Sancho Panza en El Quijote, pues oponen un sano pragmatismo
al autoengaño crónico de los varones. La nula atención que Iturbide les presta determina en buena medida el desenlace trágico de la aventura imperial, pues cuando Agustín envía al exilio a Nicolasa junto con su prima Rafaela y más tarde recluye a su esposa en un convento, el convento de la Encarnación, el delirio de persecución que padecía se agrava con la soledad a extremos delirantes y lo induce a cometer berrinches autoritarios que sus enemigos interpretan acertadamente como patadas de ahogado. Una de las escenas de la novela que ilustra con mayor intensidad dramática la fatal incomunicación entre el universo femenino y el masculino ocurre cuando Iturbide acaba de abdicar al trono y encuentra a su esposa rezando en el oratorio del Palacio de la Moncada. ¿Pasa algo?, le pregunta, extrañado por ese arranque de fervor. Ana María quiere decirle tantas cosas que no atina a decir palabra. Cito: se concentraba en observar la talla hecha en madera. No pasaba nada, Agustín, especialmente las llagas de las manos, de los pies, la piel rasgada. No pasaba nada, salvo una pequeña esperanza, un simple guiño, una señal apenas para que ella pudiera confirmar que Dios la aceptaba aún y la quería para él. Un llamado solamente, y entonces la comprobación de que su vida había servido para algo, de que alguien la necesitaba. Cosas de mujeres, es decir, nada, no pasaba nada. En esa escena preñada de malos augurios, la novela comienza a dar un giro de la comedia a la tragedia, como si al romperse toda posibilidad de entendimiento entre Iturbide y su esposa, el prócer eligiera un despeñadero egoísta. El emperador derrocado no ha entendido nunca las trampas del ego porque su alma está blindada contra cualquier entrega amorosa que le permita crecer en términos de inteligencia emocional. Ha reprimido a tal grado el componente femenino de su carácter que tiene embotados todos los resortes del espíritu ajenos a la lucha por el poder. Visto como un fenómeno de enajenación colectiva, el imperio de Iturbide aparece en la novela como la farsa ridícula que sin duda fue, pero también como un patético desencuentro entre las ilusiones de grandeza y las necesidades afectivas del hombre. En la novela histórica tradicional, el contexto político casi siempre tiene mayor relevancia que las cosas de mujeres. Al invertir los términos de esa tradición, Rosa Beltrán difumina la frontera entre la novela intimista, en la que los movimientos del alma, como le llamaba Stendhal, son el motor de la acción, y el retrato novelesco de las figuras públicas. Su novela nos recuerda que las cosas de mujeres son el suelo nutricio de la existencia, y cuando un hombre, por suficiencia o machismo, prescinde de ellas, se condena a una terrible mutilación. En el trazo de los personajes femeninos, incomprendidos y vulnerables, se advierte que Rosa Beltrán asimiló con acierto y sutileza el magisterio de Virginia Woolf. Me refiero, por supuesto, a una huella tenue, no a una calca mimética. Ana María Huarte, por ejemplo, pertenece al linaje de Mrs. Dalloway, pues ambas son damas de alta sociedad con un grave déficit afectivo, resignadas a buscar un sucedáneo de amor en la calidez histriónica del trato social. Vale la pena recordar, por último, que La corte de los ilusos es la primera novela de Rosa Beltrán. Debutó con un oficio narrativo cautivador que denota un largo proceso de maduración estilística. A veces la formación académica es un obstáculo para incursionar en la escritura creativa, porque la sobredosis de teoría literaria tiende a atrofiar la creatividad de los doctores en letras. Pero el conocimiento profundo de su tradición literaria no le estorba a ningún escritor, menos aún cuando emprende excursiones por el túnel del tiempo. Y en el caso de Rosa Beltrán, ese aprendizaje le allanó el camino para reconstruir con originalidad y humor negro una época de la historia que ahora sentimos más cercana y presente gracias a su novela. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, por esa lectura. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Pues imagínense lo que yo siento estando de este lado con un escritor del tamaño de Enrique, el gran escritor de la novela de Santa Ana, en cierta forma un personaje que es el capítulo siguiente
de esta novela de Iturbide, ¿no? Con El seductor de la patria, Enrique pues explota todos los registros, todas las voces, construye una novela única, maravillosa, imprescindible. Si no la han leído tienen que leerla. Y bueno, que comentara esta novela mía, para mí es desde luego un privilegio compartirla con ustedes, un doble privilegio. Me encantaría que conversáramos un poco sobre esta. Como punto de partida se me ocurre, a manera de respuesta de tu lectura tan sagaz, donde hablas de la mirada oblicua, la mirada de las mujeres para subvertir lo que se había narrado de otra manera, de manera convencional, digamos, en la novela histórica típica, y que da, que no solamente es un punto de vista, ¿no?, que añada algo, sino que subvierte, que pone de cabeza la narración que conocíamos sobre la vida de Iturbide, ¿no? Era difícil asir a esta figura porque Iturbide, fíjense, no aparece en los libros de texto más que como el consumador. Parecería que de pronto en 1821 apareció con un caballo y un ejército, el ejército trigarante, y entró aquí al Zócalo y tomó el poder, y ya, ¿no? Y que duró más tiempo que sus 11 meses infortunados en el poder, el platillo emperador que le hicieron las monjas en su honor, que son los chiles en nogada, que es el platillo más famoso en nuestro país. Y a mí me interesaba entonces tomar a esta figura incómoda, que a pesar de ser el consumador, es también el traidor, y que la historia trata tan mal por el hecho de haberse ceñido una corona y mandado a hacer un traje, y analizar desde ahí qué pasa con nuestros hombres poderosos, qué pasa cuando alguien toma ahora la silla del águila, ¿no? Entonces la del imperio. ¿Qué ocurre con alguien que se manda a hacer un traje idéntico al de Napoleón? La novela abre con la costurera que le está ciñendo ese traje, que lo ha visto desde que era niño y que, bueno, pues entonces tiene el poder de decirle, aquí las mujeres tienen otras formas de poder y las ejercen, ¿no? El poder de decirle, pues que suma la panza porque ha engordado bastante en estos últimos años, y de tratarlo como solo una costurera francesa puede tratar a alguien que considera que pertenece a la tierra de caníbales, por más emperador que se crea de la noche a la mañana, ¿no? Y las mujeres entonces alrededor de Iturbide tienen una función importante que es, yo no lo pensaba como función entonces, lo que pasa es que así salió y pues dejé que saliera, ¿no? que es la de contrastar ese sueño del poder masculino, al menos de este poder masculino, sí, con el sueño romántico del amor de Nicolasa, de la hermana, pero no solo, con otras formas de otros usos del poder. Las mujeres, creo, entonces, antes y ahora, son las que escuchan, las que observan. Cuando hay una reunión de hombres y mujeres y una mujer interviene, es el momento de la tos, o sea, se puede toser, los hombres pueden ir por una copita o alguien va al baño y después ya se reanuda la plática cuando interviene otro hombre, ¿no? Pero mientras tanto han observado, se han dado cuenta de qué hay detrás, qué hay de risible, qué hay de absurdo, qué hay de fársico, detrás de esas ínfulas, detrás de todo este imperio de pacotilla. Entonces las mujeres que rodean a Iturbide pueden verlo, salvo una, que es Nicolasa, que es la hermana a la que tú te referiste, que tiene 60 y tantos años, pero en el siglo XIX, pues equivale a 100 y pico de ahora casi, no tiene dientes, en fin, está al final de su vida, dijiste, ¿cómo le dijiste a ella? Es que es una señorita disgusto. La señorita disgusto, qué bonito, que es como expresión de la época, ¿no? Y ve de pronto su gusto al abrirle la puerta a Santana, ¿no? Porque es galán, sabe montar, sabe bailar, tiene pues un saborcito porque viene de Veracruz, etcétera, y él finge que se enamora de ella y empieza a seducirla, y a ella le encanta. Imagínense, por fin, ¿no? Va a cristalizar ese sueño al cuarto para las 12. Entonces la novela en cierta forma se pregunta, ¿qué sueño es más iluso? Si el sueño del poder, donde acabas detrás de en un paredón, ¿no?, fusilado, o si el sueño al que ella aspira. Claro, ambos tienen consecuencias terroríficas. Para Iturbide es un peligro su hermana, porque realmente sabe lo que pretende
Santana, y todo esto está documentado. Aparece una escena en una novela que se llama El dictador resplandeciente, de Rafael F. Muñoz, ¿no? La petición de la mano. En efecto, le pide la mano, y no solo le dio la mano, le dio la entrada al imperio y el otro fue 11 veces emperador. Pero bueno, esa mirada oblicua, me parece a mí, igual que el humor negro, igual que estos otros recursos, permitía desnudar una parte del poder, una parte de la pretensión, algo que nos distingue, ¿no? ¿Qué somos como mexicanos? ¿Qué somos? Además de lo que convencionalmente decimos que somos, también somos la historia de esas pretensiones. También somos la historia de la permisibilidad de esas pretensiones. Nuestros gobernantes se siguen subiendo a carruajes imperiales y el poder tiene una fuerza de convicción tal, pues es capaz de convencernos de lo que sea, que podemos creer que de verdad es más importante ir a subirse a ese carruaje en Inglaterra que atender a la muerte de 43 de un país que se está desbaratando, ¿no? Entonces, lo que pretende esta otra mirada de las mujeres y de los personajes que no son principales es dejar ver eso que la historia escribe entre líneas. Bueno, yo quisiera comentar otros aspectos de la novela que no anoté en este texto. Como por ejemplo, algo que me gusta mucho es este personaje justamente de Madame Henriette, que la verdad no sé si sea ficticio o histórico, y ni creo que importe mucho dilucidarlo, ¿no? Porque ella lo conoce desde niño Iturbide, le diseñó las ropas que él utilizó como cadete cuando entró al ejército realista, ¿no? Le diseña también las rosas de emperador, es una modista o sastra, ¿no? Y luego lo rematas muy padre eso en la novela cuando ella le toca también coser, ¿no? El traje con el que van a enterrar al propio Iturbide, ¿no? Esto muestra, digamos, una especie como de la continuidad, ¿no? De la mujer, que es, digamos, lo que permanece, mientras esas aventuras de soberbia de los hombres, ¿no? Son tan efímeras, ¿no? Y otro aspecto interesante que tiene que ver con el tratamiento de Nicolasa, ¿no? Que aquí es un personaje muy importante en la novela de Rosa Beltrán. Es un personaje hasta cierto punto trágico porque su locura, que empieza al principio que parece como de comedia, ¿no? Se vuelve una locura bastante trágica, parecida, digamos, a la del Rey Lear, ¿no? De Shakespeare, ¿no? Porque finalmente se ve el lado triste y patético de una mujer que se ilusionó enormemente. Yo estoy seguro de que en todo esto sí hay mucho de la cosecha de una escritora de ficción, ¿no? Como Rosa, porque este incidente yo creo que ya se estaba ficcionalizando a la princesa Nicolasa desde la novela El dictador resplandeciente de Rafael F. Muñoz, ¿no? Que como era novelista y se metió a escribir una biografía de Santana, pues obviamente incorporó ahí muchas cuestiones que se inventaba él sobre la vida de Santana. Yo más o menos las fui separando mientras escribía mi novela, pero no quería plagiarme los hallazgos de novelista que había tenido Rafael F. Muñoz, ¿no? Pero ese personaje que seguramente tiene una que otra mención solamente en los libros de historia, ¿no? Como un rumor, un chisme, no sabemos con cuánto fundamento, ¿no? Aquí adquiere una gran importancia, ¿no? Y ahí es donde vemos cómo los caminos de la ficción y de la novela se van separando de la historia, pero se separan para hacernos la más grata, más comprensible, ¿no? Porque como decía Alejandro Dumas, ¿no? Decía, yo violo la historia, pero la violo para hacerle hijos hermosos, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que hizo Rosa Beltrán en esta novela. ¡Qué metáfora! Tenía que venir de Alejandro, de un hombre. Otro aspecto que a mí me parecía importante incorporar tiene que ver con las formas de habla. En efecto, una novela te permite recrear, te permite ficcionalizar y tratar de explicarte de alguna manera lo que ocurrió, dando un significado, dando pues un resultado distinto, pero la forma misma también otorga significados, ¿no? Y para mí era importante parodiar la manera de hablar del siglo XIX, porque me parece que en la forma de hablar de los pueblos está también su idiosincrasia.
No es lo mismo decir un término que decir otro, ¿no? La frase que usaste para Nicolasa, pues le viene solamente bien en el siglo XIX, porque ahora seguramente será una mujer independiente, aguerrida, ¿no? A la que le daría flojera a los 60 y tantos que la esté cortejando un moconete de 30, ¿no? Supongo. Pero era muy interesante al ir a los archivos y buscar todo aquello que los historiadores desdeñaban, porque fíjense que a mí no me interesaba nada más el dato duro. Claro, uno lo tiene que tener, porque finalmente está hablando de un personaje real, que existió, y todo está documentado, todo lo que aparece en la novela, con algunas libertades, por supuesto, ¿no? Está documentado, pero la forma de hablar y el hecho de que esa forma estuviera inscrita en lo que se llamaba papelillos sueltos, que aparecían pegados en las paredes de los palacios, aquí en el centro, para protestar, en las máximas de los militares a las jóvenes virtuosas, en las décimas, en el catecismo del padre Ripalda y Astete, en las lecciones de baile. Todo eso me daba la idea de cómo se vivía, de un mundo, de cómo se pensaba y hasta dónde se podía actuar. No solo si eras hombre o si eras mujer, sino dependiendo de a qué clase social pertenecieras, ¿no? Finalmente con la República vinieron los cambios extraordinarios y los grandes personajes de la historia que nos gobernaron tenían también como propósito el de educar, ¿no? Empezando por Lizardi y siguiendo por todos los demás. Había ahí un proyecto educativo del país, pero este es un momento previo y es un momento donde la gente piensa de otra manera, y los refranes, por ejemplo, eran también muy útiles para construir esta novela. Así que, aunque parece una novela cronológica, en realidad está construida a partir de una sucesión de estampas, de distintas estampas, que solamente uno va conectando a través de los personajes, y divididas estas estampas por todos esos refranes, esos papelitos, esos hallazgos que me traían al siglo XIX como si lo estuviera viviendo de una manera vívida. Ernesto y yo vinimos a vivir al centro en distintas etapas, nos hospedábamos en el Hotel Majestic y entonces pude hacer la ruta que hacían los personajes, ¿no? Los condes de Calimaya, porque es distinto cómo se vive la ciudad ahora, como la vives en un vehículo, ¿no? A vivirla a pie en esa época. Sí, hay una distancia enorme, por un lado, entre el México de principios del siglo XIX y por otro no tanto. Creo que la gran tragedia, más allá de la historia personal de Iturbide, es que seguimos siendo esa corte de ilusos, ese imperio en cierta forma, ¿no? Ese país que se desmorona, esas clases sociales, esa manera de no ver a los otros, y pues ese poder sinuoso que es el poder del matriarcado, que no es del XIX, que es de mucho tiempo atrás y que también está en la novela. Pues creo que ese tema que toca Rosa es muy interesante, ¿no? Porque la novela histórica es como un espejo retrovisor en el que el escritor mira hacia atrás, pero con la vista puesta en su propia época, ¿no? Y entonces creo que es deliberado seguramente de parte de Rosa el subrayar estas lacras de la vida política y social de México que persisten hasta la fecha, ¿no? Porque pues México es un país donde las heridas del pasado no han cerrado del todo, no terminan de cicatrizar, ¿no? Entonces si uno se pone a ver qué cosas heredadas tenemos todavía de esta época, que finalmente son herencias también de la colonia, ¿no? Pues una de ellas es el patrimonialismo, ¿no? La idea de que los cargos públicos son propiedad de quien los ocupan. Aquí en la novela, en La Corte de los Ilusos, pues toma con una gran libertad del tesoro público Iturbide todo lo que le da la gana, ¿no? Ahora ya lo vemos con la casita de los 7 millones de dólares, ¿no? Que sigue habiendo esta enorme impunidad para saquear el tesoro de la nación, ¿no? Las quejas de Ana Osta, esta mujer en esa charla, diciéndoles que la ciudad estaba llena de hoyancos, que era peligrosísimo salir a la calle después de determinadas horas y demás, pues también tienen una terrible actualidad, ¿no? Una ciudad absolutamente llena de baches, ¿no? Que nos ha dejado ahora este siniestro gobernante del Distrito Federal, Mancera, ¿no? Y la omnipresencia de la delincuencia y de la criminalidad, ¿no? Que pues es lógico que estas mujeres que estaban pensando que había que resolver necesidades elementales, ¿verdad? Tuvieran una visión
más clara y profunda de cuáles eran los verdaderos problemas del país que los recién nombrados condes y marqueses, etcétera, que estaban en esta orgía estúpida de poder, ¿no? En los primeros años de la independencia. Y bueno, otra cosa que me interesaría comentar, lo que se refiere al lenguaje, ¿no?, de la novela. Esta es una novela que a mí me cautivó por su estilo, ¿no?, porque pues creo que la narrativa, el escritor tiene que ser como un encantador de serpientes, y eso lo decía, por ejemplo, García Márquez, ¿no?, que él cuando sentía que una frase cojeaba por una cacofonía, etcétera, la repetía hasta que aquello fluyera perfectamente, porque de otra manera sentía que rompía el encantamiento del lector, ¿no? Ese es un aspecto formal, ¿no?, que Rosa cuidó muy bien en su novela, pero que además tiene otra dimensión, porque el español hablado en el siglo XIX es un español finalmente reinventado de acuerdo a la intención lingüística de cada escritor, porque no sabemos cómo era. Los escritores del siglo XIX, Guillermo Prieto, Paino, Fernández de Lizardi, todos ellos no eran coloquiales, ¿no? Sus modelos de corrección literaria eran los novelistas madrileños de la misma época. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, Guillermo Prieto fuera costumbrista, él trataba de escribir en ese español, y a veces entrecomillaban los diálogos del pueblo, ¿no? La única excepción probablemente de esto es Astucia, la novela de Luis G. Inclán, que como era un zapatero sin aspiraciones literarias, él sí escribió una novela que refleja mucho el español coloquial mexicano, pero una novela que ocurre en Michoacán, donde probablemente el habla de Michoacán fuera muy diferente a la de la capital, porque en esa época las regiones del país estaban muy alejadas, no había buenas comunicaciones, y por eso las variantes dialectales del español podían ser muy marcadas, ¿no? Entonces, lo que hizo Rosa, y lo que creo que hemos hecho todos los novelistas que hemos escrito ficciones de esta época, es inventarnos un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que tiene algo del español hablado en la actualidad, pero que tiene también una pátina, ¿no?, de antigüedad, que es muy importante para crear esa atmósfera de ilusión en la que se meta el lector en una época antigua de nuestra historia. Tan inventado que en el caso de Fray Servando, bueno, uno siempre tiene la tentación y a la vez trata de cuidarse de no caer en los modelos de aquellos a los que ha leído, ¿no? Entonces estaba la gran novela de Reinaldo Arenas, por supuesto, ¿no?, a la que no tenía que parecerme, aunque es verdad que hay ecos de Valle Inclán, o sea, la parte farsesca, ¿no?, totalmente absurda, de ese sainete, pues sí tiene que ver con con algunas de las intenciones de Valle Inclán, no con el lenguaje, pero bueno, tan inventado es que yo decidí que Fray Servando solo hablara en latín, ¿no? Y entonces ahí tuve que ir con un latinista para ver si lo que estaba yo poniendo era coherente o no, con Tarcisio Herrera Sapien, que fue mi maestro. ¿Por qué es tan inteligible lo que dice? Es tan loco Fray Servando, pero a la vez tiene una capacidad tan grande de convencerte, porque era un tipo muy astuto, aunque se contradice todo el tiempo, que de alguna manera había que meter ese discurso. Y a diferencia del personaje que tú trataste en El seductor de la patria, donde me imagino que por lo menos la visión de Santa Anna era siempre la misma de todos los historiadores, o sea, en el caso de Iturbide se trata de un personaje que tiene quienes lo deturpan y lo odian a muerte, y quienes lo adoran y lo idolatran. Todavía hay descendientes de Iturbide que están pidiendo el regreso de lo que les pertenece, ¿no? Y de hecho, cuando la novela se publicó, conocimos a uno que me trató muy mal por hablar así de sus parientes, pero bueno, esto finalmente pues es una ficción. ¿Cómo hiciste tú? Porque el otro día me hicieron una pregunta que es muy interesante. Cuando tú ya sabes cuál es el final del sujeto con el que estás tratando por ser un personaje histórico, ¿cómo haces para seducir, engañar, desviarte de ese final o de esa interpretación? En tu caso, pues, Santana no podía más que ser el ambicioso, ¿no?, que regresa al poder. ¿Qué fue lo que tuviste en mente para desviarte de ese significado? Bueno, eso lo hiciste tú también en tu novela, ¿no?, en La corte de los ilusos. El lector ya sabe desde el principio cuál es el trágico fin de Iturbide, ¿no?
Que por cierto, Iturbide es un personaje que al principio de la novela está más borroso y luego ya conforme avanza la novela se va apoderando, digamos, del primer plano, ¿no? Me parece que tú te interesas más por el Iturbide derrotado que por el Iturbide triunfador, tal vez porque en esa derrota ya muestra aspectos más humanos, ¿no? Y ese personaje derrotado, pero no lo podías manejar como un suspenso de qué va a pasar con Iturbide, ¿no? Como los suspensos que se manejan en las series de televisión, por ejemplo, o en la novela folletinesca, ¿no? Aquí obviamente lo que importa no es el qué, ¿no? En las novelas históricas, sino el cómo, ¿no? Cómo fue esto, qué pasaba en el alma de los personajes, de cuál era este tipo de juegos de poder entre las distintas facciones, etcétera. Y eso lleva a otro tipo de novela, ¿no? En donde no es tan importante quizás el material anecdótico, ¿no? Sino la trama, o sea, la red de causas y efectos, ¿no? En la que un escritor puede meterse con más sutileza a examinar los móviles de la conducta de los personajes, que es algo que además los historiadores no pueden hacer con gran libertad, porque tienen que atenerse a los documentos, ¿no? Y a los testimonios, mientras que un novelista que se puede meter en el pensamiento de los personajes, pues tiene todas las libertades de la ficción para iluminar esas zonas que los historiadores dejan oscuras. Sí, bueno, me piden por razones de tiempo que ya casi cerremos y permitamos el diálogo a dos personas, dos preguntas, pero yo solo quiero sacarme esta espinita del final diciendo que claro que me interesó más en efecto el derrotado. Primero el ambiguo, y quise dejar esa ambigüedad. Hay escenas donde dice, por ejemplo, pues ni hubo abrazo ni fue en Acatempan, y una frase de ese tipo te habla de que sí, existe el abrazo de Acatempan, pero no fue así como lo plantean. Y me interesaba ver a este hombre no solo derrotado, sino a un hombre que desaparece, ¿no? Un hombre que tuvo todo, que se vistió con el traje napoleónico, fue el primer emperador, que se pone la corona, que de veras está en la cima del poder, y de pronto se convierte en nadie, es decir, en alguien a quien la historia va a borrar. Entonces, pues terminaría antes de abrir a las preguntas con una cita que Ramón Córdoba, que es mi editor, y por cierto, muchísimas gracias Editorial Alfaguara, muchísimas gracias al Palacio de Minería, que citó, que dejó aquí en la cuarta de forros y me gustó que la pusiera. Dice: nadie levantó el brazo para calmar a la multitud que lo aclamaba y nadie presentó desde el balcón a la familia imperial. Iturbide, que a partir de su renuncia había tenido la sospecha de no saber quién era, supo por fin que era nadie. Entonces a mí me interesaba tratar esta idea del personaje que no es. Bueno, ¿alguien quisiera hacer una pregunta? ¿Un comentario? ¿Algo para Enrique? Aprovechen, está aquí el autor de Ángeles del Abismo. Desgraciadamente todavía no he leído el libro, pero de acuerdo a lo que han dicho es un libro interesantísimo. Tiene que ser un libro sumamente ameno y en el cual va uno a aprender en una forma muy grata tantas cosas que a fin de cuentas pues no podríamos tener idea de ellos sin estos ejemplos que ustedes dos dan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. ¿Alguna otra? Bueno, pues yo creo que con esto... Bueno, pues creo que entonces ahora vamos a abrir un espacio aquí para quien quiera una dedicatoria de la novela de Rosa. Aquí se los firmará sus libros. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Enrique, por tu lectura. Muchas gracias.